¿Ecuador es tan rico como para mostrar esto en plena calle? Esa fue la pregunta que dejó congelado a un grupo de funcionarios franceses en la mitad de Quito. Porque sí, señores, ellos llegaron al país con una idea bastante incómoda en la cabeza. Pensaban que Ecuador era un lugar endeudado, desordenado, inseguro, pobre y atrapado en sus propios problemas. Y aquí empieza lo fuerte de esta historia. En la primavera de 2024, un grupo de funcionarios públicos franceses viajó a Ecuador para estudiar políticas urbanas, movilidad, seguridad ciudadana y gestión de espacios públicos. En los documentos previos que habían recibido, Ecuador aparecía como un país pequeño, con retos económicos, con deuda pública, con noticias difíciles y con una imagen internacional que, seamos sinceros, muchas veces se cuenta desde el prejuicio y no desde la realidad. Entre esos funcionarios estaba Claire Dubois, una mujer de 34 años, trabajadora del Departamento de Políticas Urbanas de Francia. Claire era inteligente, disciplinada, técnica, de esas personas que creen mucho en los informes, en las estadísticas y en los titulares de prensa. Pero tenía un problema, nunca había visitado Ecuador y, aún así, ya creía saberlo todo. Ella había leído en medios europeos que Ecuador tenía deudas, que su economía enfrentaba dificultades, que muchos trabajadores tenían jornadas largas, que el salario no siempre alcanzaba, que había problemas de inseguridad y que el país dependía demasiado de recursos naturales, remesas y turismo. Con esa información, Claire formó una imagen dura y bastante injusta. Debe ser un país pobre, pensó. Y no solo eso. En algún reportaje había visto que en Ecuador la gente reutiliza las cosas, cuida lo que tiene, arregla objetos antes de botarlos, comparte comida, conserva tradiciones familiares y evita desperdiciar. Pero Claire interpretó todo eso de la peor manera. No botan las cosas porque no tienen dinero, se dijo. Y aquí está el primer golpe de realidad, lo que para ella parecía pobreza, para muchos ecuatorianos era simplemente cultura, memoria, respeto por el esfuerzo y sentido de comunidad. Pero Claire aún no lo entendía. Antes de llegar a Ecuador, el grupo había pasado por otro país de la región para comparar modelos urbanos. Ella había leído informes oficiales, presentaciones impecables y discursos llenos de palabras técnicas. Sin embargo, al caminar por las calles, se dio cuenta de que muchas cosas no coincidían con lo que estaba escrito. Había una diferencia enorme entre el papel y la calle. Esa experiencia le dejó una duda peligrosa. ¿Y si Ecuador tampoco es como dicen los documentos? Pero en lugar de estudiar más, Claire hizo lo contrario. Se desmotivó. Pensó que ya sabía suficiente. Pensó que Ecuador sería otro destino complicado, con infraestructura débil, caos en el transporte y servicios básicos deficientes. Así que subió al avión casi sin expectativas. Cuando su jefe, Jean Moreau, le dijo que el siguiente destino era Ecuador, Claire no pudo evitar reaccionar. Ecuador, ¿de verdad tenemos que ir allá, es seguro? Ya la miró con una mezcla de cansancio y paciencia. Claire, cuando llegues, vas a entender. Hay países que no se conocen leyendo desde lejos. Ella no respondió, pero por dentro seguía inquieta. El vuelo aterrizó en Quito, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Y apenas Claire cruzó el área de migración y caminó por los pasillos amplios del aeropuerto, sintió el primer choque. No fue un golpe de escándalo, no fue una escena exagerada. Fue algo más silencioso, más incómodo para sus prejuicios. Todo estaba limpio. Pero limpio de verdad. El piso brillaba. Las señalizaciones eran claras. Los baños estaban cuidados. No había basura tirada, no había caos en las filas, no había ese ambiente de desorden que ella esperaba encontrar. Los pasajeros avanzaban con calma. El personal orientaba con respeto. La gente no gritaba, no empujaba, no se atropellaba. Claire se quedó mirando alrededor. Así es el aeropuerto de un país supuestamente pobre, pensó. En muchos aeropuertos europeos, ella había visto basura junto a las sillas, baños descuidados, filas tensas, pasajeros molestos y trabajadores con cara de fastidio. Pero allí, en Quito, la primera impresión era de orden. Cuando llegó a la zona de equipaje, volvió a sorprenderse. Las maletas salían con fluidez. El personal ayudaba a orientar a los viajeros. Una funcionaria sonrió al ver al grupo algo confundido y les indicó con amabilidad por dónde continuar. Claire no dijo nada, pero su rostro ya empezaba a cambiar.
El grupo salió del aeropuerto para dirigirse hacia Quito. Mientras el bus avanzaba por la vía, Claire miraba por la ventana con atención. Esperaba ver una carretera descuidada, desorganización, basura por todos lados. Pero el camino estaba mucho mejor de lo que había imaginado. El paisaje de la sierra ecuatoriana, con montañas inmensas y nubes bajas, la dejó en silencio. Esto no se parece a lo que imaginé, murmuró. El conductor del bus saludó a todos con un buenas tardes, bienvenidos a Ecuador, y lo hizo con una naturalidad que a Claire le pareció extraña. No era un saludo automático ni frío. Era cálido, cercano, como si realmente le importara que los visitantes se sintieran bien. El bus estaba limpio. Los asientos estaban ordenados. No había basura en el piso. El conductor manejaba con cuidado en las curvas y mantenía una velocidad estable. Claire, que estaba acostumbrada a conductores bruscos en ciertas rutas europeas, se sorprendió. Es más cómodo de lo que esperaba, le dijo a Sophie Bernard, una colega que iba sentada junto a ella. Sophie asintió. Yo también pensé que iba a ser más caótico. Y aquí viene algo importante, no es que Ecuador no tenga problemas. Claro que los tiene. Todos los países los tienen. Pero una cosa es reconocer problemas y otra muy distinta es reducir a todo un país a sus peores titulares. Y eso era exactamente lo que Claire había hecho. Cuando llegaron al hotel en Quito, cerca del centro norte, otro detalle la dejó incómoda. El personal de recepción los recibió con una sonrisa sincera. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos en Ecuador, ¿cómo estuvo su viaje? Claire parpadeó. En Francia, muchas veces el trato en hoteles funcionales era correcto, pero frío. Allí, en cambio, había una calidez distinta. No era lujo ostentoso. Era hospitalidad. Era ese tono ecuatoriano de hacer sentir al visitante como alguien esperado. El lobby estaba limpio. Había flores frescas, detalles de artesanía ecuatoriana, cuadros con paisajes de los Andes y una pequeña mesa con café. Nada exagerado. Nada pretencioso. Pero todo estaba cuidado. Al entrar a su habitación, Claire volvió a mirar cada rincón con desconfianza, como buscando confirmar su prejuicio. Pero encontró lo contrario. La cama estaba impecable. Las toallas estaban dobladas con cuidado. El baño estaba limpio. Había agua caliente, amenities básicos, una iluminación agradable y una vista de Quito que se abría entre edificios y montañas. Esto no es un hotel de lujo, pero está mejor cuidado que muchos hoteles europeos donde he estado, admitió en voz baja. Al día siguiente empezó la visita técnica. El grupo caminó por zonas de Quito, visitó espacios públicos, habló con funcionarios locales y observó la vida cotidiana. Lo que más llamó la atención de Claire fue la mezcla entre modernidad y tradición. En una misma calle podía ver edificios modernos, cafeterías llenas de jóvenes trabajando en laptops, vendedores de frutas, oficinistas apurados, estudiantes, adultos mayores, buses, taxis y familias caminando juntas. No era una ciudad perfecta. Había tráfico, había ruido, había contrastes. Pero había vida. Mucha vida. Y sobre todo, había una dignidad cotidiana que Claire no esperaba encontrar. En una esquina, una señora vendía mote con chicharrón. En otra, un joven con uniforme ayudaba a una adulta mayor a cruzar la calle. Más adelante, una pareja de turistas estadounidenses pedía indicaciones y un quiteño se detuvo varios minutos para explicarles con paciencia cómo llegar al centro histórico. Claire observó esa escena y se quedó pensativa. En mi ciudad, la gente casi nunca se detiene tanto por un desconocido, dijo. Jean Moreau sonrió. Eso también es infraestructura, Claire. No aparece en los informes, pero sostiene una ciudad. Esa frase se le quedó grabada. Más tarde, durante una caminata por una zona comercial de Quito, algo inesperado ocurrió. Claire notó que varias personas se detenían y levantaban la mirada hacia una pantalla enorme instalada en una fachada. Al principio pensó que era un simple anuncio. Pero entonces vio la imagen. Era una publicidad digital con efecto tridimensional. Un cóndor parecía salir de la pantalla, abrir las alas sobre la ciudad y volar hacia el público. Después aparecía una escena de la mitad del mundo, luego el perfil de los Andes, luego una taza de chocolate ecuatoriano que parecía derramarse fuera del edificio. Claire se quedó completamente inmóvil.
¿Qué es eso?, preguntó. Sofía también levantó la vista y abrió la boca. ¿Eso está pasando en Ecuador? Un compañero del grupo, Laurent, se rió nervioso. Pero si esto parece Tokio, Nueva York o Seúl. Una joven ecuatoriana que estaba cerca escuchó el comentario y respondió en inglés. Es publicidad 3D sin gafas. Aquí ya se están usando formatos digitales grandes para campañas comerciales y turísticas. Claire sintió vergüenza. Porque en ese instante, la frase que había repetido mentalmente durante días se rompió en pedazos. Ecuador es pobre. No, Ecuador no era la caricatura que ella había construido. Y aquí, amigos, hay que decirlo claro, muchos extranjeros todavía miran a Ecuador como si fuera solo selva, montañas, problemas y noticias de crisis. Pero cuando llegan y ven tecnología, creatividad, diseño, gastronomía, comercio, cultura urbana y gente preparada, se quedan sin discurso. Porque una cosa es ver Ecuador desde un escritorio en París, y otra muy distinta es caminarlo con los ojos abiertos. Claire miraba la pantalla 3D como si estuviera viendo una contradicción viviente. ¿Cómo puede un país supuestamente tan atrasado mostrar algo así en una calle?, pensó. Pero el golpe no terminó ahí. Durante la jornada, Claire necesitó usar un baño público. En Francia, incluso ella evitaba algunos baños en estaciones o zonas públicas, porque muchas veces estaban sucios, sin papel, con mal olor o descuidados. Así que entró con prevención. Pero al abrir la puerta, se encontró con un baño limpio. No perfecto como en un hotel 5 estrellas, pero limpio, cuidado, funcional. Había papel, jabón, espejo, basurero y personal encargado del mantenimiento. Además, vio detalles que no esperaba, ganchos para colgar bolsos, señalización clara y accesibilidad para personas con movilidad reducida. Esto es un baño público, dijo, sorprendida. No era solo el baño. Era la idea detrás del baño. Un espacio público que, cuando se cuida, demuestra respeto por la gente. Y eso Claire lo entendió de inmediato. Luego llegó la experiencia que la terminó de desarmar, el metro de Quito. El grupo descendió hacia una estación moderna. Claire esperaba aglomeraciones descontroladas, empujones, confusión. Pero encontró filas ordenadas, vigilancia, señalética clara, estaciones limpias y personas esperando con calma. Esto no puede ser, dijo Sophie. Yo pensé que el transporte aquí sería mucho más caótico. Cuando el tren llegó, la gente permitió bajar antes de subir. No todos lo hacían perfecto, claro, pero el orden general sorprendió a los franceses. Dentro del vagón, Claire observó a jóvenes con mochilas, trabajadores, mujeres mayores, estudiantes, personas mirando el celular, otros conversando en voz baja. Nadie actuaba como si estuviera en una batalla. Y entonces vio algo que para ella era impensable. Una joven se quedó dormida unos minutos con el celular en la mano. Claire miró a Jan. ¿La gente duerme así en el transporte? Jan respondió. Pasa en muchos lugares donde la gente siente cierta confianza. Claire sintió un golpe de incomodidad. En varias ciudades europeas, dormirse en el transporte con el teléfono visible podía significar perderlo en segundos. Allí, al menos en ese momento, la escena transmitía una sensación distinta. No se trataba de idealizar Ecuador. Nadie serio diría que no hay riesgos. Pero Claire entendió algo más fino. Una sociedad no se mide solo por sus problemas, sino por cómo conviven sus personas en lo cotidiano. Esa noche, el grupo salió a caminar por una zona iluminada de Quito. Había restaurantes, cafeterías, familias, grupos de amigos, turistas, vendedores, música saliendo de locales y una energía urbana que no aparecía en ningún informe. Claire vio mujeres jóvenes caminando solas o en grupo, personas usando el celular, parejas conversando en bancas, taxistas esperando pasajeros, guardias saludando a vecinos. Esto no es lo que muestran en Europa, dijo Claire. Sophie respondió. En Europa solo vemos crisis. Nunca vemos esto. Y aquí, como narrador, tengo que decir algo que quizá incomode. A Ecuador muchas veces no le falta belleza, ni talento, ni cultura, ni capacidad. Lo que le falta es que el mundo deje de contar su historia solo desde la tragedia. Porque claro que existen problemas. Pero también existe un país que trabaja, que cuida, que crea, que sonríe,
que recibe al extranjero con una dignidad que no necesita pedir permiso. Pero la escena que cambió definitivamente la mirada del grupo ocurrió al volver al hotel. Sophie Bernard empezó a revisar su bolso con desesperación. No está. Claire se acercó. ¿Qué pasa? Sophie se puso pálida. Mi billetera. No encuentro mi billetera. El grupo se detuvo en seco. Dentro de la billetera tenía tarjetas, documentos franceses y 500 euros en efectivo. Sophie empezó a llorar. Me la robaron. Seguro me la robaron. Claire pensó en el taxi, en el restaurante, en la caminata, en la estación del metro. Todo podía haber pasado. Fueron a recepción y explicaron la situación. El trabajador del hotel no se mostró indiferente. Al contrario, pidió calma, revisó los datos del taxi que habían tomado, llamó a la cooperativa, preguntó por el conductor, revisó horarios y sugirió contactar a la policía. Claire observó todo con sorpresa. Nadie los trataba como una molestia. Nadie decía no es nuestro problema. Todos intentaban ayudar. Después de casi una hora, llegó la noticia. La billetera había sido entregada en una unidad policial cercana. Una persona la encontró en la vereda, cerca de la zona por donde habían caminado, y decidió llevarla intacta. Sophie no podía creerlo. Cuando fueron a recuperarla, encontraron todo dentro, documentos, tarjetas y los 500 euros. Nada faltaba. Sophie se tapó la boca con las manos. No puede ser. En Francia esto casi nunca volvería así. Claire miró la billetera y sintió algo difícil de explicar. No era solo alivio. Era vergüenza. Vergüenza por haber llegado pensando que Ecuador era un país donde todo sería peligroso, sucio y desordenado. Vergüenza por haber confundido titulares con realidad. Un policía ecuatoriano les dijo con sencillez. Todavía hay mucha gente honrada. Bienvenidas a Ecuador. Esa frase fue más fuerte que cualquier presentación oficial. Durante los días siguientes, Claire empezó a mirar Ecuador con otros ojos. Visitó el centro histórico de Quito y quedó impresionada con sus iglesias, plazas, balcones, calles antiguas y vida popular. Probó locro de papa, encebollado, chocolate ecuatoriano, café de altura, jugos de frutas que ni siquiera sabía nombrar. Escuchó hablar de Galápagos, del cacao fino de aroma, de Cuenca, de Otavalo, de la Amazonía, de Manabí, de Loja, de Guayaquil y de la costa. Y entonces se dio cuenta de algo: Ecuador era pequeño en territorio, pero enorme en capas. Cada conversación le rompía un prejuicio. Un taxista le habló de su hija que estudiaba ingeniería. Una guía turística le explicó la historia de la escuela quiteña. Un joven emprendedor le mostró una aplicación para turistas. Una señora en un mercado le regaló una fruta para que la probara. Un funcionario local le habló de los retos urbanos sin maquillar la realidad, pero también sin permitir que el país fuera reducido a sus problemas. Eso impactó a Claire. Porque Ecuador no se le presentó como un país que fingía no tener dificultades. Se le presentó como un país que, aun con dificultades, seguía de pie. Un día, conversando con Jean Moreau en el hotel, Claire decidió preguntar lo que llevaba días pensando. Jean, no entiendo algo. Si Ecuador tiene tantos problemas económicos como dicen los informes, ¿cómo puede sentirse así? ¿Cómo puede haber este nivel de servicio, esta limpieza en ciertos espacios, esta calidez, esta organización en tantas cosas? Jean tomó café y respondió con calma. Porque un país no se entiende mirando un solo número. La deuda, el déficit, el salario promedio o una noticia de violencia no explican por completo la riqueza de una sociedad. Claire guardó silencio. Jean continuó. Ecuador tiene retos reales. Nadie los niega. Pero también tiene dolarización, comercio, turismo, remesas, agricultura, exportaciones, talento humano, cultura comunitaria, familias fuertes y una capacidad enorme de adaptación. Además, hay algo que en Europa subestimamos mucho: el capital social. ¿Capital social?, preguntó Claire. Confianza, redes familiares, solidaridad, hospitalidad, formas de cuidado. Eso no siempre aparece en las estadísticas, pero sostiene la vida diaria. Claire pensó en la billetera de Sophie. Pensó en el conductor del bus. Pensó en la joven que les explicó la publicidad 3D.
Pensó en la recepcionista del hotel. Pensó en la señora del mercado. Pensó en el policía que había dicho, todavía hay mucha gente honrada. Ahí entendió. Ecuador quizá no era rico en la forma arrogante en que Europa suele medir la riqueza. Pero tenía una riqueza que ella nunca había aprendido a calcular, la riqueza de la gente. Y esto es algo que muchos ecuatorianos deberían escuchar con orgullo. Porque a veces, desde dentro, uno se acostumbra tanto a criticar su país que olvida mirar lo que sí funciona, lo que sí conmueve, lo que sí sorprende al extranjero. No se trata de negar los problemas. Se trata de no permitir que los problemas borren todo lo demás. Claire empezó a tomar notas distintas. Ya no escribía solo sobre infraestructura. Escribía sobre comportamiento ciudadano, cuidado del espacio, hospitalidad, contraste urbano, identidad cultural, confianza social y percepción internacional. En una reunión final con funcionarios ecuatorianos, Claire dijo algo que dejó a varios en silencio. Llegué pensando que Ecuador era un país pobre porque había leído cifras y titulares. Pero me voy entendiendo que la pobreza no se puede medir solo por deuda, ni la riqueza solo por dinero. Hay una riqueza invisible en la forma en que muchos ecuatorianos tratan al visitante. Cuidan lo suyo y mantienen viva su cultura. Uno de los funcionarios ecuatorianos sonrió con modestia. Nos falta mucho, dijo. Pero también tenemos mucho que defender. Esa frase le pareció perfecta. La última noche, el grupo volvió a caminar por Quito. Claire se detuvo otra vez frente a la pantalla 3D que había visto días antes. Esta vez, el anuncio mostraba paisajes ecuatorianos, un colibrí, un volcán, una playa, una tortuga gigante, una taza de café humeante. Claire la miró como si fuera una metáfora. Al principio, esa pantalla la había sorprendido por la tecnología. Pero ahora entendía que lo importante no era solo el efecto visual. Lo importante era lo que representaba, un Ecuador que no cabía en el estereotipo de país atrasado. Un Ecuador que podía ser tradicional y moderno al mismo tiempo. Un Ecuador que podía tener deudas y también dignidad. Problemas y también belleza. Dolor y también futuro. Sofía se acercó y le dijo. ¿Recuerdas lo que dijimos antes de venir? Claire bajó la mirada. Sí. Y me avergüenza. Yo también, respondió Sofía. Nos equivocamos. Al día siguiente, antes de partir, Claire miró desde la ventana del hotel el amanecer sobre Quito. La ciudad se extendía entre montañas, con luces apagándose poco a poco mientras el sol empezaba a caer sobre los techos. No era una postal perfecta. Era mejor que eso. Era real. En el aeropuerto, antes de abordar el vuelo de regreso, Claire compró chocolate ecuatoriano para sus colegas en Francia. También compró una pequeña artesanía. Pero lo más importante que se llevaba no cabía en la maleta. Se llevaba una lección. Cuando regresó a París, sus compañeros le preguntaron cómo había sido el viaje. Uno de ellos bromeó. ¿Sobreviviste a Ecuador? Claire lo miró seria. No solo sobreviví. Aprendí. Todos se rieron al principio, pero ella continuó. Ecuador no es lo que imaginamos. No es solo deuda, inseguridad o pobreza. Es un país con problemas, sí, pero también con una fuerza social impresionante. La gente ayuda. La comida sorprende. La ciudad tiene más orden del que esperaba. Hay tecnología, cultura, hospitalidad y una dignidad que no se puede medir en un informe. Otro compañero preguntó. ¿De verdad te impresionó tanto? Claire respondió sin dudar. Sí. Porque yo fui con prejuicios. Y Ecuador me los destruyó uno por uno. Luego contó la historia de la billetera perdida, de los 500 euros recuperados intactos, del metro limpio, del baño público cuidado, del aeropuerto ordenado, del conductor amable, del hotel cálido. De la pantalla 3D en plena ciudad y de esa sensación extraña de descubrir que un país puede ser mucho más rico de lo que dicen los números. Ecuador tiene una riqueza que Europa no sabe ver, concluyó. Una riqueza humana. Desde ese día, cada vez que alguien en su oficina hablaba de América Latina con superioridad, Claire intervenía. No repitan lo que no han visto, decía. Vayan primero. Caminen. Hablen con la gente. Pierdan el miedo a descubrir que quizá estaban equivocados.
Y esa es la parte más importante de esta historia. Porque Ecuador no necesita que lo idealicen. No necesita que lo pinten como un paraíso sin problemas. Ecuador necesita algo más justo, que lo miren completo. Con sus heridas y sus logros. Con sus crisis y su creatividad. Con su deuda y su dignidad. Con su inseguridad, sí, pero también con millones de personas honestas que trabajan todos los días, que cuidan a sus familias, que reciben al extranjero con una sonrisa y que sostienen el país incluso cuando el mundo solo quiere ver sus defectos. Claire llegó preguntándose si Ecuador era un país pobre. Se fue entendiendo que la verdadera pobreza era la mirada con la que ella había llegado. Y tal vez esa sea la lección más fuerte para todos. No se puede juzgar a un país desde un titular, desde una cifra o desde un prejuicio cómodo. Hay cosas que solo se entienden caminando sus calles, escuchando su acento, probando su comida, mirando sus montañas, hablando con su gente y sintiendo en carne propia esa mezcla de orgullo, lucha y humanidad que define a Ecuador. Hoy, cuando Claire recuerda su viaje, hay una imagen que nunca olvida, la gente levantando la mirada en una calle de Quito, todos observando aquella enorme pantalla tridimensional mientras un cóndor parecía salir del edificio y volar sobre la ciudad. Para los ecuatorianos quizá era solo una publicidad llamativa. Para ella fue el momento exacto en que se cayó una mentira. La mentira de que Ecuador era pequeño en valor. La mentira de que Ecuador solo podía ser contado desde sus problemas. La mentira de que la riqueza siempre se mide desde Europa. Porque esa noche, en medio de luces, montañas, gente caminando y una ciudad viva, Claire entendió algo que jamás habría aprendido en un informe oficial. Ecuador no es un país que se explica desde lejos. Ecuador es un país que se descubre de cerca. Y cuando se descubre de cerca, muchas bocas extranjeras que llegaron criticando terminan calladas. Gracias por ver esta historia. Y ahora díganme ustedes, ¿cuántos extranjeros siguen creyendo mentiras sobre Ecuador sin haber puesto un pie en esta tierra?